Válgame el guerrero, cara manchada y sus retorcidas profecías que House of the Dragon puede tener otro Targaryen con visiones aparte de Viserys. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con el video de las cosas que no viste del episodio 6, donde hay mucho que analizar, pues los detalles, secretos e easter eggs anticipan muchas cosas que sucederán en futuros capítulos, incluyendo el destino de un personaje que deberá pagar un precio alto para conseguir montar a un dragón. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Y sí, aún no superamos la traumática muerte de Laena, y mientras buscamos cita para el psicólogo, se vienen como un torrente todos estos datos que enriquecerán la experiencia, aumentando cada semana el hype y nuestro amor por la saga. Antes de comenzar, lanzo la advertencia, pues habrá algunos spoilers, así que detén el video si no quieres enterarte. Comenzamos con que Alexis Raven, esposa de Miguel Sapochnik y productora ejecutiva de la serie, apareció como Talia, la mucama de Alicent Hightower, en la escena donde estaba con Larys. Curioso el caso, pero ella se parece mucho a Carice Van Houten, quien interpretó a Melisandre, y mucho se habla del regreso de este personaje, pues más adelante saldrá Alice Ríos, una bastarda de la casa Strong y amante de Aemon Targaryen, que tenía visiones de R'hllor en el fuego y no envejecía. Así que algunos piensan que esta hechicera podría ser Melisandre, pues ella tenía ya cientos de años en Game of Thrones. Esto también lo dijo la propia Carice en su Instagram al ver la serie, así que todo puede pasar. Por otro lado, no hay que confiar en los padres que le prometen a sus hijos que regresarán a casa, pues siempre sufren un destino cruel, como fue el caso de Harwin Strong y del propio Ned Stark, que dejó a Jon con la duda sobre su verdadera madre. La revelación más importante llega en la conversación de Aemon con Alicent sobre que algún día tendrá un dragón, porque en ese momento Helaena dice sobre el insecto que tiene en la mano: tendrás que cerrar un ojo. Esto en relación al precio que su hermano Aemon tendrá que pagar por montar a Vhagar, pues sí, perderá un ojo. También dice sobre el Milpiés que el último anillo no tiene patas, y algunos rebuscadamente piensan que se refiere al último rey de Poniente, que en Game of Thrones resultó ser Bran Stark, porque no podía caminar. Todo esto lleva a varios a pensar que Helaena es sensible a las profecías y que incluso las terroríficas harán que poco a poco caiga en la paranoia y la locura. Héctor Sutil, seguidor del canal, nos dice que el nombre de Larys es una combinación entre el nombre de Littlefinger y Varys, y claro, tiene razón, porque aparte su personaje representa justo la unión de ellos por la forma en la que actúa. Sobre Vhagar tenemos que en su primera escena hizo un sonido de bombardero de esos de la Segunda Guerra Mundial, y su diseño se inspiró mucho en las tortugas. Su edad es de alrededor de 180 años y, como ya hemos dicho, padece de una especie de cáncer por la edad, pues los dragones siguen creciendo y creciendo y es esencialmente el peso lo que los mata, así que pedazos de ellas están cayendo y aterrizarla es un martirio, pues se le pueden romper las patas. Tenemos la comparación del Pozo Dragón en todo su esplendor con los vestigios que vimos en las últimas temporadas de Game of Thrones, así que notamos que el recinto en época de gloria lucía genial. Sobre el insecto que porta Larys y que les da como pin también a sus asesinos, se dice que es una abeja, y esto es una referencia a los libros, pues el bufón champiñón dice sobre él: las palabras gotearon de sus labios como la miel de un panal, y nunca un veneno supo tan dulce. Así que, bueno, se conectaría porque aparte le gustan las flores y estos insectos tienen aguijones y pueden picar. No obstante, HBO ha confirmado que en realidad es una luciérnaga, y me imagino que es porque cuando es de día nadie la ve y pasa desapercibida, pero cuando está oscuro todos la notan y está ahí muy presente. Sobre Alicent nos dicen que para Criston ella es su nueva musa, y según el propio Fabian Frankel, él cambió de lealtad hacia la reina, pues lo sacó del momento en el que había caído más bajo, así que ahora sus votos son de ella, y la rectitud junto con el supuesto honor de Alicent hace que ambos conecten, y lo usa como excusa para exponer los errores de Rhaenyra.
En Pentos, cuidado, porque Daemon Targaryen parece que le echa los perros a uno de los sirvientes en la escena de la comida, tomándolo del brazo y susurrándole algo como si dijera: "Nos vemos esta noche en mi alcoba". Así que no me sorprendería que el príncipe canalla tuviera unos gustos similares a los de Oberyn Martell, pues los Targaryen poseen costumbres muy extrañas, más tratándose de sexo. Yéndonos con Laena, su trama y la de Daemon fue pensado como una mini película de un matrimonio, según la guionista Sarah Hess, y ella no deseaba morir como Aemma Arryn en la labor de parto, así que eligió irse de este mundo como una guerrera y jinete de dragón que era. En los libros, ella sí da a luz a un niño de Daemon, pero este nace contrahecho y deforme y acaba muriendo al cabo de una hora. Laena sobrevive unos días y Daemon manda traer al Maester de Rhaenyra de Roca Dragón llamado Gerardis para curarla, pero este llega tarde. Sobre el señor que Rhaenyra se encuentra en la escalera después de dar a luz a Joffrey, este es Lord Caswell y dicha familia es vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Puente Amargo y ellos apoyarán a la princesa cuando la danza de dragones se desate. Por eso Rhaenyra, cuando el Lord le pregunta si hay algo en lo que pueda ayudar, ella responde: "El día llegará". Ahí mismo suenan campanadas en el septo y esto es una señal de celebración, pues ha nacido otro heredero, en este caso Joffrey. Tenemos un paralelismo entre Rhaenyra y Daemon, pues en este episodio ambos pierden a personas que amaban, es decir, Harwin Strong y Laena Velaryon, así que el sufrimiento de estos dos personajes se plasma en el lenguaje cinematográfico cuando van cambiando escenas. Criston Cole le da la espalda a Laenor y Rhaenyra cuando salen de la habitación de Alicent, y esto es todo lo contrario al respeto, cuando él debería estar de frente a ellos o por un lado. Curioso el caso de que Laenor no le diga nada por haber matado a Joffrey. Si ese fuera mi caso, no lo podría ni ver, o vas y le intentas dar mínimo una patada, un zape o algo, porque aunque ya han pasado 10 años, esas cosas no se olvidan. Notamos a su vez que la maqueta de Valyria sigue creciendo, ya abarcando casi todo el cuarto entero, y quien le ayuda a Viserys es un joven de nombre Eddard, justo como Eddard Stark, así que ahí tenemos un guiño a un personaje de Game of Thrones. Sobre lo que no vimos, Laena y Rhaenyra solían ser muy amigas y se visitaban mucho. Por su parte, Laena estaba comprometida con el hijo del señor de Bravos, pero cuando murió el padre de este, el joven derrochó todo su dinero y Corlys no halla de otra más que posponer constantemente el matrimonio, hasta que Daemon llegó, se burló del prometido y este lo retó a duelo, pero el príncipe canalla terminó matándolo fácilmente. 2 semanas después se casó con Laena y unos dicen que fue por amor y otros que por ambición. Si te preguntabas por qué Viserys ha sobrevivido tanto cuando ya debería estar muerto, es porque Orwyle, el nuevo Maester, lo ha ayudado con sus ungüentos y cataplasmas, así que el tratamiento ha funcionado, dándole al monarca unos años extras para seguir sufriendo lentamente. Cambiando de tema, Dreamfire o Fuego en Sueño habría tenido una nidada de huevos que fueron robados por una mujer llamada Elisa Farman, amante de Rhaena Targaryen, que era hija del rey Aenys I, y esta navegante intrépida los vendió en esos y se especula que son los 3 huevos que a Daenerys le regalan en su boda, porque de hecho Drogon, Rhaegal y Viserion se parecen a Dreamfire. Otro paralelismo con Game of Thrones es que las familias se involucran en una guerra prácticamente por las disputas entre sus hijos, como por ejemplo pasó entre los Lannister y los Stark con ese intento de asesinato de Bran, y acá eso se traspola con lo de la sucesión al trono, pero también con los graves altercados entre los hijos de Alicent y Rhaenyra, específicamente los que tendrán en el próximo episodio. Laenor Velaryon y su nuevo amante, Carl Corey, cantan la canción del oso y la doncella, mismo tema que es muy popular en los 7 reinos y que hemos oído muchas veces en Game of Thrones, particularmente en la trama de Jaime y Brienne de Tarth. Hablando ahora sobre el general de Tyrosh al que Laenor se refirió, un gigante que se teñía la barba de púrpura y usaba vestidos de mujer, podría tratarse de Rakalior Rindun, mismo que aparece en los libros y al que se le describe como un hombre astuto y uno de los villanos más curiosos y extravagantes de la historia. Para decepción de muchos, hemos sido robados de 2 escenas que me hubiera gustado ver. La primera es un combate que originalmente iba a tener Harwin Strong, me imagino que contra Criston Cole, pero lo han cambiado por puñetazos que al igual fue más satisfactorio. No obstante, hubiera sido genial ver sus habilidades con la espada.
La segunda tiene que ver con Daemon, pues después de la muerte de Laena, este abraza a sus hijas y me imagino que habrán quitado esta toma porque no representa el verdadero carácter de Daemon, que generalmente se muestra más canalla, indiferente, frío y distante. Así que esa sensación de no saber cómo actuar o qué decirles a Baela y Rhaena le fue también como anillo al dedo por esa sensación de shock. Sobre Pentos, no sé si alguien lo notó, pero se escuchó un tema muy similar al de Daenerys Targaryen cuando la conocemos por primera vez justamente en esta ciudad, y esto pasa en la escena entre Daemon y Laena en las almenas del castillo de la Calahorra, que está ubicado en España. Por otro lado, las disputas entre los Blackwood y los Bracken continúan, por lo que nos dicen en el consejo privado, y cada una de estas casas apoyará a una facción distinta de los Targaryen en la guerra civil por venir, así que por eso nos meten en la historia con estos detalles. En el capítulo también se hizo un brindis por Aegon el Conquistador, quien ayudó a Pentos contra Volantis durante el Siglo de la Sangre, llevando a Valerion a Lys y quemando la flota enemiga. Este fue un periodo de caos y de agitación política en Essos tras la maldición de Valyria, donde hubo muchas guerras entre las ciudades libres que buscaban la hegemonía, pues el feudo franco ya no existía, y claro, Volantis tenía la mayor carta, intentando someter al resto. Una aparición sorpresa en las filas de la Guardia Real es Arryk Cargill, interpretado por el actor Luke Tittensor, y que tendrá su gemelo Eric Cargill, que será Elliot Tittensor. Así que pendientes a estos dos, que luego tendrán un papel importante cuando arranque la danza. Como dato extra, este es el episodio de todo Game of Thrones y House of the Dragon donde escuchamos más Dracarys en toda la saga, con 7 veces dicho por Laena y una más por Jacaerys, dando un total de 8. Para finalizar, tenemos que la maldición de Harrenhal ya se ha cargado a varios muertitos, no solamente a Harwin y Lionel, sino que durante su construcción miles de personas fallecieron por culpa de Harren el Negro. Luego, este encontraría su final, pues fue quemado junto a su familia por Valerion el Terror Negro y Aegon el Conquistador. A él le sucederían algunos futuros señores, e incluso después de la danza había leyendas de terror sobre este lugar. Y de esta forma hemos terminado. Parte de la ambientación musical es cortesía de Diego Mitre, quien ha estado recreando todos los temas de House of the Dragon, así que abajo en la descripción te dejo su canal para que te suscribas. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.